Roberto Gil. A ver, qué gusto, Roberto. Dos muy buenos temas, lo que está pasando en torno a los libros de texto gratuito, ya menos de 2 semanas de que inicien las clases. Y luego esta controversia que se está dando en cuanto a lo que puede decir o no puede decir el presidente López Obrador, el INE sancionando a, no sé si la palabra sea sancionar, a un empresario, a Ricardo Salinas Pliego, más allá de lo que diga Ricardo Salinas Pliego, de los adjetivos que use, de lo que hay en sus redes sociales, el INE sanciona por manejo del lenguaje o por contenido de la información a alguien que no es un político, que no es un partido, que no está en una contienda electoral. Cuando menos esos dos temas hoy. Roberto Gil, qué gusto. Roberto, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Pero antes que nada, Ciro, hoy en el 8º mes de estos lamentables acontecimientos, decirte que sí, que en efecto la vida sigue, pero puede seguir mejor si conocemos la verdad de los autores intelectuales del móvil y si estos actores intelectuales y materiales asumen su responsabilidad frente a la justicia. La vida seguiría mucho mejor en esas condiciones, Ciro. Lo tengo que decir en este espacio cada vez que vengo. Tienes la solidaridad de muchos mexicanos. Muchas gracias. Y también que existen los mecanismos legales para que esto pueda tener una resolución pronta. Recordaba cuando venía hace poco, venía hacia acá, en el sexenio anterior reformamos la Constitución para establecer un régimen especial de tratamiento de los delitos contra los periodistas. Sí. Y lo pusimos en la Constitución porque había un debate. Senador. Cuando fuimos senador. Como presidente de la Comisión de Justicia me tocó procesar ese debate. Y había dos posiciones. Una posición decía que teníamos que federalizar todos los delitos que se cometan contra periodistas y contra la libertad de expresión. Y por el otro lado, el debate inercial era no podemos sobrecargar a la Fiscalía General de la República de este tipo de incidencias porque puede ser cualquier cosa. Hoy, años después de esa discusión, vemos que se agreden y se matan más periodistas. Sí. Y tiene, yo creo, 3 razones, principalmente la impunidad. Primero, porque muchos de los perpetradores están vinculados con la dinámica local en la que los periodistas ejercen su actividad. 2, las fiscalías locales son mucho más débiles que la Fiscalía General de la República, mucho más débiles, mucho más coludidas e incluso diría mucho más corruptas. Y tercero, prácticamente en muchos de los casos de ataques contra periodistas hay convivencia entre perpetradores y autoridades. Por eso se creó este mecanismo de acceso a la Fiscalía General de la República y yo espero que la Fiscalía te genere un espacio de apoyo, como tú lo has llamado, para que se profundicen las investigaciones. Existen esquemas de colaboración entre fiscalías, existe la posibilidad incluso que investigadores federales coadyuven con los investigadores locales, existe la posibilidad de una concurrencia en la investigación y algo más, que incluso la posibilidad de que la Fiscalía General tome en sus manos de manera directa el caso. Ciro, ahí están los mecanismos legales. Es una discusión que tiene ya tiempo atrás. ¿Y por qué tiene tiempo? Porque no hemos podido parar la impunidad en los ataques, atentados, en las agresiones y en algunos casos, lamentablemente, en los homicidios de muchos periodistas en nuestro país, Ciro. Pues muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Sí. Gracias. ¿Qué pasa con el INE? ¿Qué pasa con la libertad de expresión, con esta polémica que se está dando, con un presidente de la República que dice me están coartando mis derechos? Todo esto a nada ya de que empiece el año electoral, empieza en 2 semanas. En 2 semanas. En 17 días. Con la primera sesión del Consejo General en el mes de septiembre, Ciro, empieza el proceso electoral. Y ahí yo quisiera distinguir 2 casos, Ciro, porque son bien emblemáticos de lo que está pasando en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces, la sobreregulación del sistema electoral ha llevado a que estemos discutiendo estas cosas. Prácticamente el INE se está convirtiendo ya en un corrector de estilo de los dichos que pueden decir las personas, los particulares, del debate que se suscita en las redes sociales.
El caso del presidente López Obrador es distinto al caso de Ricardo Salinas Pliego y la senadora Citlali Hernández. Perdón, nada más, a Ricardo Salinas Pliego, ¿qué fue lo que qué es lo que determinó el INE sobre él? Fíjate Sí. lo extraño del caso. La senadora, en su condición de senadora, toca la puerta del INE y dice: soy senadora de la República. Citlali Hernández. Soy senadora de la República. Soy mujer y estos contenidos me generan violencia política de género. Violencia política por razón de género. Pero ella va al INE. Va al INE. No va a una fiscalía. No va a una fiscalía, no va a la instancia, no va a un juzgado civil, aduciendo que las manifestaciones pueden violentar su patrimonio moral, su prestigio, su honor, su honra, etcétera, sino va a un órgano electoral. ¿Por qué? Porque dice: soy servidora pública. Y las expresiones del señor Ricardo Salinas Pliego me causan un daño y me impiden, y aquí viene lo raro, me impiden ejercer mis derechos políticos electorales. Es decir... Por eso va al INE. Por eso va al INE. Ricardo Salinas no es un candidato o un precandidato que esté compitiendo contra la senadora. No es un dirigente de partido que le esté negando una candidatura. No es un compañero en el Senado de la República con el cual esté debatiendo. Es una servidora pública con un particular que se han enfrascado en un debate en redes sociales. Podrá gustar, durísimo, podrá gustarnos la estética, bueno, sí, las expresiones, si pueden ser chocantes, si pueden ser las expresiones fuera de algún estilo, ¿no? Prudente. Pero la libertad de expresión, y esto ya ha corrido mucha tinta en el mundo, la libertad de expresión no está sujeta a las sensibilidades de los receptores, sino que también implica debates ácidos, debates incluso que pueden ser gravosos, con los 3 límites que ha reconocido prácticamente todas las cortes constitucionales en el mundo: discurso de odio, incitación a la violencia y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son los 3 límites que reconoce. Aquí hay un debate entre 2 mayores de edad, una persona que ejerce un cargo público y otra persona que está ejerciendo la crítica desde su cuenta de Twitter, y tienen la posibilidad de contestarse unos a otros. La senadora va al INE y le dice: oye, me están vulnerando mis derechos político-electorales. Los derechos político-electorales son derecho a votar, a ser votado, derecho a afiliarse, el derecho a concurrir a un partido político, etc., a participar en la política. ¿En qué medida violenta esas expresiones el derecho de la senadora de participar en política? A mi juicio, ninguna. El INE lo que hace es, se dicta unas medidas cautelares para pedir a Twitter, o ahora a X, que retire estos contenidos difundidos por Ricardo Salinas. Es decir, para decirlo de manera práctica, las senadoras de la República en este país tienen una instancia de protección especial que no tiene ninguna mujer. Si una mujer es agredida o recibe unos contenidos en las redes sociales de otra persona, de un hombre, por cualquiera que sea el motivo, tiene que irse a una instancia distinta. Las senadoras de la República tienen ahora el espacio directo del Instituto Nacional Electoral para que en un plazo muy corto, horas, les dicten medidas cautelares contra una persona que no es candidato, que no es dirigente, que es un particular. Sí. Sobre todo bajo una lógica bien importante, Ciro. Los servidores públicos deben tener un umbral de tolerancia mayor a la crítica. Están expuestos a la crítica. Deben tener un poquito más dura la piel frente a las expresiones que realizan los particulares. ¿Qué pasa con este tipo de tentaciones de la autoridad electoral? ¿Qué pasa con esto? Se va debilitando gradualmente el INE y se van generando estos cuellos de botella sobre asuntos que no tiene nada que ver la autoridad electoral. Ni siquiera estamos en proceso electoral. Me pondría en el caso contrario. Imaginemos que un día, en octubre, que ya estamos en el proceso electoral, aparece una campaña nacional en contra de una servidora pública diciendo: no voten ustedes por esta persona porque
por un rol o un estereotipo de mujer. Ahí tendría todo el sentido del mundo que interviniera el INE para parar esa campaña que genera un estereotipo contra una mujer. Pero expresiones en un debate político, por más que nos gusten o no nos gusten las expresiones, en nada tiene, entre un particular y una servidora pública, en nada tiene que ver el INE. Pero entonces lo que el INE le está pidiendo a Twitter es que detenga a Ricardo Salinas, que pare, que frene a Ricardo Salinas. Que pare y que frene, porque a juicio del INE, las frases que utiliza Ricardo Salinas no son apropiadas. Pero a ver, lo dejamos ahí y retomamos en un par de minutos de tema el INE. A ver, el INE en el caso de la senadora Citlali Hernández y Ricardo Salinas Pliego. Lo que le pide el INE a Ricardo Salinas Pliego, según estoy entendiendo, lo que le pide el INE a Twitter o a X es ponle un freno a las expresiones de un particular. Nos puede gustar ese particular, nos puede caer bien o mal. Yo creo que es durísimo lo que hace Ricardo Salinas en su cuenta, pero es un particular. Ahora, un particular que además es concesionado de medios de comunicación, eso no importa en este caso. Nada que ver, porque no está utilizando la concesión del espectro radioeléctrico para... Él está usando su cuenta de Twitter. Está usando su cuenta de Twitter. Ahora, para proponerlo en plástico, no hay, digamos, contexto electoral, acto electoral, solo hay un sujeto que puede decirse que es un servidor público, un senador, la otra persona es un particular, y los contenidos tienen que ver con el desempeño de la persona en ejercicio de una función, la de senadora de la República. No es propiamente competencia del INE a mi juicio. Y me preocupa que el INE empiece a abrir otra vez un caminito para que algunas personas que tienen la condición de servidores públicos puedan estar debatiendo lo que les duele, les molesta en las redes sociales, mientras que el resto de los mexicanos tenemos que aguantar de lo que puede expresar cualquier ciudadano en ejercicio de su libertad. Entonces no le alcanza la facultad al INE. Yo creo que el INE no le alcanza esta facultad porque, insisto, lo único que cuelga, que pudiera tener una vinculación con la materia electoral, es que ella es senadora de la República. No hay contexto electoral, no estamos en un proceso electoral, no tiene que ver con una aspiración electoral propiamente dicho de la senadora. Ricardo Salinas no es un sujeto electoral, partido, candidato, dirigente, y está en un debate que se da todos los días. Ahora, si uno revisa las expresiones de muchos de los servidores públicos, como por ejemplo la propia senadora, pues tampoco es muy suavecita en el tono. No, es entendible porque además ellos traen mucho tiempo de una discusión larga, fuerte, muy dura. Sí, ellos dos es muy dura. Y de hecho creo que hablaba en un comunicado de 100 tweets. Bueno, 100 tweets de Ricardo Salinas, pues indicaría 100 tweets de tu parte, mínimo 80. Y la posibilidad de respuesta en igualdad de circunstancias. Claro. Incluso algo adicional que tiene la senadora que no tiene el particular, la tribuna. Correcto. El acceso a medios de comunicación en razón del ejercicio del cargo. En fin, aquí hay un debate entre dos personas que parece que no se caen bien. Eso no el hecho de que ella sea senadora no actualiza la competencia del INE y del Tribunal Electoral. Por eso este precedente me preocupa. Es decir, si mañana yo en una cuenta de Twitter, en mi cuenta de Twitter o de X, le digo a un servidor público, una servidora pública, me parece esto nefasto. Entonces, esa senadora de la República, por el solo hecho de ser senadora de la República, puede ir al INE para decir, por favor, callen a ese particular. Me parece que eso ya es excesivo, no lo admite ningún régimen democrático que garantice la libertad de expresión como mínimo. Hay otras vías. Si yo me siento ofendido, lastimado, siento violado mi patrimonio moral, honra, honor, dignidad, tengo las instancias judiciales correspondientes, pero no puede, es otra cosa. Eso no es otra cosa, no es la electoral. Entonces, difamación, puede ser cualquier otra cosa. Claro, y ahí puedes exigir una responsabilidad por el daño moral. Pero usar el INE solo porque soy senador de la República contra un particular para que las expresiones no continúen, incluso cesen, me parece ya un exceso. Cosa distinta... Sea quien sea el particular. Sea quien sea el particular, porque el particular está actuando en su dimensión de usuario de una red social. No tomó la televisión pública, la televisión que tiene concesionada, no utilizó sus noticieros para el espacio de sus redes sociales, sus portales, pues, ¿no? Eso es otro. Esta discusión se da en redes sociales. Ahora, de ahí pasamos al otro punto. Ayer de nueva cuenta, el presidente López Obrador recibe la información de que no puede estar
golpeando. No es la palabra, pero no puede estar diciendo lo que dice de una contendiente de Xóchitl Gálvez. Ayer fue un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, ayer fue un juez. Fue un juez. Ayer fue un juez. Luis María Aguilar también. No, estoy confundiendo con libro de texto. Ayer fue un juez. Es un caso distinto. Es un caso distinto. Xóchitl Gálvez, Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Salinas Pliego, Citlali Hernández. Es correcto. A ver, ¿qué pasa en el caso Xóchitl? Xóchitl va a un juez de amparo a decir: yo, ciudadana, estoy siendo hostigada por el presidente de la República en el contexto de la mañanera, que a mi juicio es un acto de autoridad. Y vengo a pedirte la protección para que el presidente no pueda seguirme imputando delitos ni pueda mencionarme en las condiciones de denigración que lo había hecho de manera previa. Ahí Xóchitl Gálvez está llegando a un juez en su calidad de ciudadana en la República diciendo: el presidente... ¿De ciudadano o de senador? De ciudadana. Ejerce acto de autoridad y en consecuencia puede menoscabar mis derechos. Xóchitl no fue a el INE a decir: soy aspirante a la presidencia de la República y vengo a callar al presidente. Tiene esa vía. Lo hizo en condiciones de persona ciudadana que activa un mecanismo judicial para que cesen los efectos de un acto de autoridad. Es bien importante esto porque la mañanera, ya conforme a estos precedentes, es acto de autoridad. No es libertad de expresión simple, pura, como el presidente dice. Los jueces están empezando a decir que la mañanera tiene las características de actividad de poder público y como tal puede causar daño y violaciones a derechos humanos y en algún momento responsabilidad patrimonial. Ese es un debate con respecto a Xóchitl. Ahora, está el debate con respecto al presidente. El presidente se mete constantemente al proceso electoral. Él sí es sujeto electoral. Su comportamiento comunicacional está regulado en la Constitución y en la ley en una serie de prohibiciones que son absolutas. El presidente no se puede meter a influir las preferencias electorales a favor o en contra de nadie. Él no puede decir que habla como ciudadano. Aunque digas hablo como ciudadano, él es un sujeto regulado de manera especial por el derecho electoral desde la Constitución a la ley. Por eso el INE le ha girado diversas medidas cautelares, por eso el presidente tiene varios procedimientos sancionadores instaurados en su contra, aunque pues está en franco desacato, pues porque no pasa absolutamente nada. El presidente sigue con eso. Pero ahí están las tres diferencias fundamentales. En una tenemos un servidor público contra un particular en redes sociales, en un tiro que es personal entre ellos dos. ¿Tiene contexto electoral? Creo que no. Está el de Xóchitl Gálvez como ciudadano en contra de la actividad de poder público del presidente en la mañanera, amparo. Y ahora está el presidente, que es sujeto electoral, que tiene que rendir cuentas de su comportamiento comunicacional ante el INE y ante el Tribunal Electoral, eventualmente en vía de jurisdicción, y el presidente simplemente sigue interviniendo en el proceso electoral, presentando encuestas, denostando a la oposición, llamando a votar por su partido, diciendo que las oposiciones son esto, imputando incluso delitos a alguno de los aspirantes, mostrando información sobre composiciones patrimoniales de personas en concreto. Y eso tiene que ver con el contexto electoral. Ahí no hay vuelta. Es el presidente, regulado por la ley, en un contexto de competencia electoral, a favor de su partido y en contra de las oposiciones. Tiene pico, pata, hace cuac cuac. Eso es motivo de sanciones, es motivo de medidas cautelares y eventualmente pudiera ser motivo de invalidación de proceso electoral si se sigue metiendo como se sigue metiendo el presidente, pero eso es harina de otro costal. Estos tres casos te revelan, creo, Ciro, la enorme complejidad de entender cómo funciona el derecho electoral y dónde están los límites de lo que es una cosa y la otra. Pareciera en este país que cuando entramos al precalentamiento de lo electoral, todo es electoral. Y todo lo tenemos que dilucidar en el INE y en el TRIFE. Por eso, el riesgo de que el INE no se dé abasto en pacificar estos conflictos, no tenga la legitimidad y credibilidad para arbitrar estos conflictos y se empiece a desgastar antes de que empiece el partido fundamental, que es la elección del 2024. Nada tiene que hacer el INE protegiendo o tutelando el debate entre la senadora Citlali Hernández y Ricardo Salinas. No es policía del correcto y el buen estilo al escribir.
¿Qué sí tiene que hacer? Parar al presidente para que no se siga metiendo en las elecciones. Público. Porque es servidor público, porque sujeto ostenta recursos públicos y tiene el deber el presidente de la neutralidad en el proceso electoral. Un deber que, por cierto, lo metió la Constitución. Eso ya no ocurrió. Aunque el presidente no vuelva a decir una palabra de aquí pues ya lo contaminó bastante, de junio, eso ya no ocurrió. Pues parece. Muchas veces que el presidente habló de manera despectiva, descalificando a sus adversarios. Y en el último par de meses, muy concretamente a Xóchitl Gálvez. Son las 8:35, hacemos pausa y al regresar concluimos esta conversación con Roberto Gil.